Rodrigo Quintana Oñembogue. Oukuri la colmenawi ohenduka hag̃ua hemiandu. Ojapohague saheta mitarusu oipota Paraguay iporãvéva. Rodrigo ndoúikuri omano hag̃ua ha'éngo oúnte teko porãve rekávo. Rodrigo ipyahu gueterei hekove potĩ ha ipy'a porã. 25 arýnte oguereko ha iñakã henyhẽke raivotýgui. Oĩkuri hapichakuéra ndive Paraguay amandaje renondépe ha oguerosapukái ipokarẽvape ha umi imba'epotávape. Iñirũnguéra py'aguasu ndive ojevy opytu'u hag̃ua ha upépe og̃uahẽ umi moñãi ha mboka ipópe ojapi chupe. Rodrigo ho'a ha huguy. Ha jepémo péicha ijukahare opyrũjey hese ha noipytyvõi chupe. Ajépa ipy'a hatãpe añamemby. Aipóvapiko ndaitúvai térã ndaisýi. Mba'éichapiko peichaite peve oapo'i ha picharekove. Ajépango ivai ñane retãme ojehúva. Mburuvicha pokarẽ ha moñãi imba'epotáva ñane retãgui ojaposéva ojapo. Ha upe mba'e ñambyasyvéva jaroviágui chupekuéra ñapu'ã oñoakãre ha jajahéi ojuhe. Lei ári jepe jahasapa. Ha'evéma che retãygua. Anive jajahéi ojuhe. Anive ñañonupã. Anive jajujuka. Anive jaikovai. Anive jaiko py'arópe. Anive jakaguai ñande rapicháre. Umi mba'éva ieta renondépena ñamombarete mborayhu jekupyty. Kunu'ũ ha py'arory. Ñandéngo oñopehengue ha jaikova'erã vy'a py'aguapy ha joayhupápe. Rodrigo mitãrusu porãite ojehekýma ñande apytégui. Tapicha ñaña ombogue hekovemi. Hérape ajerure peẽme py'aguapy. Japáyna che retãygua ha ñambohasa ñandepo jupe ha ani jaheja tuvy osyry. Anive jaheja tuvy osyry ñane retã porãite ha jahayhuetévape. Rodrigo, una luz apagada. Vino de la colmena para manifestar sus sentimientos, como lo hicieron muchos otros jóvenes que desean un Paraguay mejor. Rodrigo no vino para morir, él vino buscando una vida mejor. Rodrigo era joven aún, transparente y de sentimientos nobles. Tenía apenas 25 años y la cabeza llena de ideales. Estuvo con sus compañeros frente al Congreso Nacional, manifestándose contra los corruptos y contra los insaciables. Con sus valientes compañeros se replegó a descansar y allí fueron atacados por los canallas, que llegaron arma en mano y le dispararon. Rodrigo cayó y sangraba, y aún así su asesino le pisó, sin prestarle ayuda. Qué corazón duro tuvo ese criminal. ¿Será que no tiene padre o madre? ¿Cómo puede ser que hasta ese punto desprecie la vida de un semejante? Qué graves son los hechos que ocurren en nuestro país. Gobernantes corruptos y bandidos insaciables hacen lo que se les antoja de nuestra patria. Y lo más triste, que creyendo en ellos nos enfrentamos y nos lastimamos entre compatriotas, hasta pasando sobre la ley. Basta, compatriotas, dejémonos de lastimarnos entre nosotros, dejemos de golpearnos, dejemos de asesinarnos, dejemos de pelear, dejemos los rencores, dejemos de denostar contra nuestros hermanos. En lugar de todos esos sentimientos negativos, fortalezcamos el amor, la solidaridad, el aprecio y la dicha. Todos nosotros somos hermanos y debemos vivir con alegría, en paz y con mucho afecto. Rodrigo, una persona preciosa, ya se desprendió de entre nosotros. Los desalmados apagaron su luz. En nombre suyo, a todos les pido paz. Despertemos, compatriotas, y fraternalmente démonos la mano y que la sangre deje de correr en esta nuestra hermosa patria que tanto amamos.